Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Josio y el día de hoy les tengo una historia terrorífica y también es una de mis historias favoritas. ¿Por qué? Porque está relacionada a lo que le llamamos el charro negro. Esta historia me gusta mucho. Sé que muchos de los espectadores que tenemos aquí en el podcast han oído bastantes historias sobre el charro negro, pero esta historia específicamente me gusta porque es diferente y a la misma vez tiene como una moraleja y es mexicana. Esto creo que pasó en el puerto de Veracruz y la persona que la narró, su nombre es Alejandro y la oí hace como 4 años en un famoso programa que se llama La Mano Peluda. Ahora, Alejandro cuenta que estaba pasando por un mal día. Un día donde él reprochó a Dios, a la misma vez tenía problemas financieros y estaba teniendo peleas con su pareja, su esposa. Bueno, él narra que en la noche él decide salir de su casa después de hacer todos estos reproches negativos contra Dios y se sube a su carro y se dirige a una Oxxo. Bueno, la razón por qué él decidió ir a una Oxxo a eso de las 2, 3 de la mañana fue porque él cuenta que sufre de agruras y me imagino que él, bueno, fue a la Oxxo a conseguir medicina. Bueno, él narra que al llegar a este lugar nos describe cómo esta Oxxo estaba en un lado de la calle donde estaba pavimentada y del otro lado había como terracería. Y al entrar a la Oxxo, él cuenta que había una muchacha que era la cajera y eran los únicos dos que estaban en el lugar. Bueno, al minuto o dos empiezan a oír un ruido afuera. Era un ruido como de un caballo. Ahora, él cuenta que al voltear mira como un charro negro con caballo negro y describe también el caballo. Él cuenta que era un caballo bellísimo, lacio, que brillaba cuando la luz de la luna lo iluminaba. Ahora, a él se le hizo muy raro porque en esta área no suele haber charros y tampoco a tales horas de la noche. Recuerden, eran como las 2, 3 de la mañana. Y también la muchacha que estaba en el Oxxo lo observó. Se les hizo muy raro a los dos, pero él tenía una idea porque este personaje estaba ahí. Recuerden, él había reprochado a Dios minutos, si no una hora antes de llegar a este lugar. Ahora, él narra que este charro se baja de su caballo y él no necesariamente entra a la Oxxo. Él está como en la esquina del lugar y notan que saca como una cajetilla de cigarros y empieza a fumar. Ahora, él narra que le llega un escalofrío y la muchacha del Oxxo decide dejarlo solo, se mete adentro de la locación y él está asustado porque sabe por qué esta persona está ahí. Bueno, al charro negro muchas veces se le ha relacionado con el maligno y no es una cosa positiva, al contrario es una cosa negativa que él se te aparezca. Y dice que no platicó con él, no interactuaron, pero sí nos cuenta que en su casa, cuando estaba reprochando a Dios, él en cierta forma sí había dicho, ¿qué tal si yo te entrego algo en cambio de otra cosa? Dice que él llegó a pensar tales pensamientos y que esa era la razón por qué este personaje estaba allá afuera. Bueno, dice que al observarlo y ver cómo este gran personaje estaba allá afuera, y lo describe como una persona de alta, el sombrero era grandísimo, era todo de negro, y sí tenía como un look espeluznante, como le llamaríamos aquí. Bueno, dice que de la nada, una vocecita en su cabeza le dice, aléjate, ni te le acerques, ni le hables, no hagas nada de eso. Entonces él decide subirse a su carro y alejarse del lugar. Él cuenta que mientras está en el carro, él está pensando en todas las cosas que él dijo y pensó que se estaba arrepintiendo, ¿no? Él estaba arrepentido de tales cosas y no pensaba que él iba a observar
algo como lo que vio afuera de este Oxxo. Bueno, mientras él maneja, él narra que de la nada empieza a oír unos casquidos de caballo. Él se asusta, se mira por el retrovisor, pero no puede ver nada. No puede ver si hay un caballo atrás de él, pero él claramente lo escucha. El miedo se apodera de él. Él dice y él narra que iba como a eso de 40 millas por hora y que aún así él podía oír como este caballo iba a la misma velocidad que él, que es muy raro porque es muy rápido esa velocidad. Bueno, dice que de la nada un perfume fuerte y lo voy a decir como él lo describió, como esos perfumes tan fuertes que tienen ese olor a madera, se impregna dentro del carro. Y él no tiene explicación a eso porque él estaba solo y de la nada este olor empezó a llenar la cabina de su carro. Bueno, él dice que siguió manejando y al pasar del tiempo, finalmente, como que lo pierde. No se oye el oído del caballo, los ruidos, y el perfume desaparece. Ahora, él se sintió un poco aliviado porque no llegó a mayores, pero a la misma vez no quería llegar él a su casa por el miedo que esta cosa le hiciera algo a su familia. Bueno, pasan 30 minutos y él nota que nada está pasando y decide ir a su casa. Al llegar a su casa, él nota que todas las luces de su casa están prendidas y mira a su esposa que está afuera llorando. Él llega y le pregunta qué pasó. Ella le narra que estaba muy asustada porque minutos antes de que él llegara había fuertes golpes y hacia la puerta y como si algo estuviera tratando de entrar, como si jalara las rejas de su puerta. Él cuenta que había rejas en ambos lados de la puerta y era muy difícil que alguien entrara, pero que no había razón porque a tales horas de la noche algo o alguien estuviera haciendo tales cosas. Bueno, él se da cuenta que posiblemente sea este personaje y le cuenta todo a su esposa. Le contó todo lo que vio y posiblemente por qué él estaba esa noche en la casa. Ahí es donde él decide arrepentirse de lo que hizo y le ruega a Dios para que esto no siguiera pasando. Bueno, al final del día, Alejandro nos narra y nos cuenta que su vida cambió después de este punto en adelante porque empezó a mejorar su vida económicamente y su relación con su esposa también empezó a mejorar. Pero esto le sirvió como lección a que no hiciera ciertos pactos o decir ciertas cosas que al final del día el maligno, en forma de charro de negro, sí se va a presentar. Y si se presenta, posiblemente él quiere intercambiar algo por lo que tú quieras. Y todos sabemos que es ese algo, ¿verdad? Posiblemente él quiera tomar tu alma. Y él al arrepentirse y no interactuar con este ser, posiblemente se salvó de una desgracia. Que es espeluznante, amigos. Bueno, aquí termina su historia de él. Y como les digo, me gusta esta historia porque es relacionable a las cosas cotidianas que hacemos nosotros todos los días, ¿no? Como ir a un Oxxo. Y a la misma vez que no nomás él fue el que lo vio. Fue él y la muchacha que trabajaba en este Oxxo. Y también la moraleja que les menciono. Que si te arrepientes o de tales cosas, posiblemente no te lleguen a pasar. Pero a la misma vez, si haces cosas negativas, todo tiene
una consecuencia. Y en el caso de Alejandro, la consecuencia fue ver a este charro negro. Bueno amigos, aquí termina mi historia. Y lo repito, esta historia es de La Mano Peluda y la publicaron como hace 4 años, amigos. Espero que les haya gustado la historia y que tengan una terrorífica noche. Bye bye.